¿Qué es el campo eléctrico? A ver, campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? La verdad que es un concepto bastante complejo. No me vayan a decir que el campo eléctrico, pues, es la famosa formulita, constante carga entre distancia al cuadrado. No, eso simplemente es una fórmula, ¿sí? No interesa aprenderte la fórmula. Te interesa para resolver a lo mucho uno o dos problemas, o ejercicios, pero no más de ahí. Veamos entonces qué significa el campo eléctrico. El campo eléctrico es una propiedad intrínseca del espacio, nada más. Así es, el espacio que nos rodea, nuestro espacio, nuestra atmósfera, todo este espacio que nos rodea, que rodea nuestros hogares, nuestra ciudad, tiene propiedades como temperatura, como color, como el olor, por así decirlo. O sea, tiene propiedades, así como este rotulador tiene propiedades. Color negro es duro, ¿de acuerdo? Tiene cierto diámetro. Entonces, digamos, esas son propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, se puede decir que técnicamente el campo eléctrico es una cualidad del espacio que nos rodea. Aquí tenemos el espacio del que hablamos, el espacio que nos rodea. Tenemos tres dimensiones, X, Y, Z, nuestro espacio tridimensional. Ya sabemos que el espacio en sí tiene cuatro, ¿no? Tres dimensiones de longitud, por así decirlo, y una dimensión temporal, ¿de acuerdo? Tres dimensiones espaciales y una temporal. A ver, aquí tenemos este espacio. Una de las propiedades de este espacio es que posee un campo eléctrico. Pero en este caso, el campo eléctrico es cero porque no hay presencia de energía eléctrica, es decir, no hay presencia de cargas eléctricas. El espacio vacío interplanetario, imagínate que esto sea una porción del espacio vacío interplanetario. Pues en ese caso, el campo sería cero, porque no hay cargas eléctricas. Pero ahora imagínate que esto sea una porción del espacio en la cual hay un imán girando o un disco imantado girando. Obviamente el campo eléctrico ya no será cero, porque sabemos que una variación de un campo magnético como el que es un imán me produce un campo eléctrico, que es una de las famosas leyes de Maxwell y Heaviside, de la cual hablaremos más adelante. Entonces, este espacio cuya propiedad es el campo eléctrico, se manifiesta, es decir, deja de ser cero cuando existe una presencia de cargas eléctricas. Imagínate que movemos una carga eléctrica positiva aquí en el origen de coordenadas. Este campo empieza a activarse. Estas líneas, por así decirlo, energéticas vectoriales del campo eléctrico se activan porque me indican la presencia de una carga eléctrica. Entonces se puede decir que la carga eléctrica no es una partícula, obviamente. Las partículas tienen propiedades. Una carga eléctrica viene a ser una propiedad de una partícula. Entonces, una carga eléctrica viene a ser la perturbación de este campo. Este campo está tranquilo. Ante la presencia de una carga eléctrica, el campo se perturba. Ahí podemos decir que el campo eléctrico deja de ser cero. Si la carga es positiva, es decir, una carga es positiva cuando pierde electrones, crea líneas de campo salientes. Ahora, cuando una carga eléctrica es negativa, crea líneas de campo entrantes. Pero sea carga positiva o sea carga negativa, ambas cargas eléctricas están perturbando el campo eléctrico. Entonces quiere decir
que el campo eléctrico es una propiedad intrínseca del espacio que se ve perturbado ante la presencia de cargas eléctricas o energía eléctricas. Así es. Y mientras más cargas eléctricas estén en este espacio, si tú sigues agregando más cargas eléctricas positivas y sigues agregando más cargas, la intensidad de este campo eléctrico va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la magnitud de un campo eléctrico va a ser directamente proporcional a la carga eléctrica, ¿sí?, rodeada de ese espacio. Lo mismo, mientras más cargas negativas tengas aquí, más vas a intensificar esta intensidad del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Esta intensidad, que ya deja de ser cero, se va a incrementar aún más. Si tú agregas más cargas eléctricas, en consecuencia vas a tener una magnitud del campo eléctrico mucho más grande. El campo eléctrico, no te olvides que es un vector. El campo eléctrico es un vector. Entonces, al hablar del campo eléctrico, hablamos de un campo que es vectorial. Entonces, es increíble que el espacio que nos rodee, así no podamos verlo, no podamos percibirlo, sea prácticamente, digamos, una de sus cualidades, sea un espacio energético eléctrico vectorial. Eso es lo que es un campo eléctrico. Siempre está ahí. El campo eléctrico siempre está ahí, ya sea el espacio que nos rodea en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, en tu universidad, en tu escuela, donde quieras. Pero el campo eléctrico siempre está presente. Si no hay cargas, es igual a cero. Pero si hay cargas eléctricas o energías del tipo eléctrica, ese campo se va a perturbar. Entonces, esa es la definición del campo eléctrico. Así es. Y digamos que si yo sigo agregando más cargas eléctricas, y aquí también vamos a tener una diferencia de potencial, porque aquí tendríamos cargas positivas, como un Q+, y aquí cargas negativas, ¿no? Y un campo eléctrico viajaría de mayor a menor potencial, ¿no? No te olvides, siempre con la flecha, porque el campo eléctrico es un vector. Pero vamos a detallar en otro vídeo lo que es la diferencia de potencial. Este vídeo es especial porque trata de definir el campo eléctrico. Eso es todo.